Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la información del deporte en Oro Noticias. Ha comenzado con todo el positivismo la temporada 2021 y a pesar de que seguimos en una época atípica producto del coronavirus, la pandemia y todo lo que estamos viviendo en nuestro país, pues hay algunos proyectos que están encaminados a tener mucho éxito durante la presente temporada. Por eso hoy el invitado especial, yo sé que muchos lo conocen, ha sido un Quijote, ha sido uno de los hombres que ha tomado la bandera para que el microfútbol o fútbol de salón sea uno de los deportes más populares del mundo, especialmente en nuestro país, donde lo hemos conseguido todo. Tal vez la única asignatura pendiente es la sub-20, profe. Con las buenas noches, bienvenido, ¿cómo está usted? Hombre, Fernando, muy buenas noches a todos los televidentes de Oro Noticias, a la gente en general de Bucaramanga y Santander, un saludo muy especial. Comencemos a hacer una retroalimentación, profe. Primero, con las cosas del pasado, cuando usted fungió como director técnico, y vamos hilando un poquito para contarle a los televidentes los proyectos que se vienen para este año. Bueno, Fernando, yo creo que todo ese ADN que usted ha relatado ahí de una manera concisa, pues tiene nombre, es Santander, es Bucaramanga. Es aquí donde junto a un número importante de deportistas empezamos a generar un fútbol de salón o un microfútbol que entendía la parte competitiva, que entendía lo que era dignificar la práctica de un deporte muy popular, muy de los barrios, muy de la gente, muy del ADN. En ese proceso, pues Santander evidentemente logró un espacio del orden nacional, espacio que se ve luego magnificado a través de mi presencia en la selección colombiana de fútbol de salón, en la presidencia de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana y en la presencia de varios jugadores de nuestra ciudad, de nuestro departamento, en diferentes selecciones de diferente orden. Es así como llega el primer éxito internacional que tiene Colombia en el fútbol de salón fuera del país, que fue el Panamericano ganado en Bolivia. Sí, señor. Posteriormente, 5 mundiales, en donde tuve la presencia como técnico de la selección, y de ellos, de esos 5 mundiales, 3 en la final, en la que se gana en el año 2000, los 20 años que ustedes resaltaron en sus emisiones en el año 2020, porque fue en el año 2000, el 28 de noviembre, Colombia consigue el primer título mundial de fútbol de salón, de un deporte de conjunto, además para Colombia, con el sello muy santanderiano. Profe, usted cuando tiene el título comenzó a ser un soñador y a capitalizar otras ideas que fueron importantes y que después se hicieron importantes. Recuerdo mucho, ¿se acuerda cuando comenzamos la Copa Sol Salud de Microfútbol, que fue el abrebocas de la profesionalización del microfútbol en nuestro país, posteriormente el torneo, y comenzaron una serie de proyectos importantes cuando usted asume la Federación Colombiana de Fútbol de Salón? Ya pues por mandatos, estatutos y demás no puede seguir. Hasta ahí, con todo lo que se venía haciendo, Santander era fructífero, tenía buenos resultados, procesos, camadas y demás. ¿Qué pasó después, profesor? ¿A qué considera usted de pronto que haya perdido un poquito de interés, por llamarlo de alguna manera, porque sigue siendo un deporte muy popular, pero qué pasó después, cuando usted ya asume la presidencia de la federación? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto la gente logra entender que esto de pasar al campo dirigencial o estar dentro del campo dirigencial, evidentemente sí es un apostolado. Mire, yo que tengo pues todas las fases recorridas a través de mi carrera deportiva, pues evidentemente esto de ponerse al frente de instituciones es muy complejo. Es muy complejo porque el país todavía no ha entendido, digamos que el tema del deporte es un tema absolutamente de inclusión. Es un tema en el que lo cultural ya pasó a un segundo plano y lo social tiene que ver mucho hoy con el deporte. Porque en un país donde hay 15 millones de personas practicando deporte, unos de manera recreacional y otros de manera competitiva, pues no se puede ver con tanta ligereza el deporte. Y lamentablemente, se lo tengo que decir, Fernando, en nuestro departamento esa idea de que el deporte tiene una significancia de ese corte no ha llegado a las empresas, inclusive no ha llegado a los gobiernos. Totalmente. Y entonces el deporte es mirado como aquella cosa que practican los que
de pronto les queda un tiempo y no como lo profesional que tiene que ser la práctica deportiva. Entonces, en Santander es muy difícil ese apostolado de la dirigencia y es fácil de pronto ir a la crítica de lo que no se hace. Entonces, digamos que yo en Santander estuve en una época donde ese apostolado era 24 horas, Fernando, y no es tan sencillo exigirle a la gente ese tipo de cosas. Entonces, no es que no Santander haya perdido el protagonismo dentro del país, lo que pasa es que lo que es cierto es que todos los días en Santander es menos importante el deporte. Usted utilizó un término que me parece que es el más indicado, el más adecuado: falta de cultura, volver a concientizar a esas nuevas generaciones, a esos niños que seguramente hay muchísimos, porque somos un departamento y una ciudad capital donde hay muchos escenarios. De nuestro deporte casi 300 y tantos canchas alrededor de la ciudad. Pues imagínese, recuerda usted esas épocas gloriosas de la década del 80, donde incluso con nuestro director Carlos Julio Castellanos, que fue uno de los abanderados también, del famoso torneo Mil Ciudades de microfútbol. Sí, no muchos, mira, el Interbarrios, el Mil Ciudades, la copa que mencionaste, por ejemplo, llegar nosotros desde Santander, a más de 700 municipios en el país para hacer la copa. Fue toda una tarea que impregnó, sin duda alguna, que impregnó nuevamente a mucha gente. Pues este es un deporte, Fernando, más o menos con 1 millón de practicantes alrededor del país. Hágame el favor. Entonces una cifra, por eso cuando te digo que sí es cierto que tenemos que volver a entenderlo desde el punto de vista cultural, ya hoy el Estado, los gobiernos, tienen que entender que el deporte tiene exageradamente una condición social y se tiene que llevar ahí a ese punto, se tiene que entender que no es un torneo, no es un campeonato, no es que alguien gane o compita o esto, no, es que detrás de eso hay una cantidad de connotaciones que si se entienden, seguramente el poder invertir ahí, el poder estar ahí, le permite mostrar las debilidades que tenemos dentro de nuestra sociedad. Eso es bien importante y el deporte las muestra. Claro. El deporte le cuenta al mundo las tristezas con las que un deportista logra su gloria. Totalmente. Muy importante. Y he sido fiel testigo de eso. Pues precisamente, profe, mire, aquí nos llamó mucho la atención hace algunas semanas el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, entregó algunas noticias para realzar en conmemoración del cumpleaños de la ciudad y demás, y hablaba del tema de microfútbol, y está muy interesado en socializar y unir esfuerzos para proyectar nuevas cosas. ¿Qué se viene, profesor, para el microfútbol? De pronto ya sabiendo que hay el respaldo del alcalde de la ciudad y que dentro de sus propósitos está volver a incluir el tema del microfútbol. Pues mire, Fernando, la misma sorpresa que usted manifiesta, me la llevé yo con la emisión. Cuando oigo al alcalde de la ciudad hablando de este tema, entonces me llevé una muy bonita sorpresa y posteriormente algún asesor cercano al señor alcalde de la ciudad, César Tavera, me busca, me habla del tema y simplemente hoy puedo decirle que el 29 o 30 de diciembre el señor alcalde tuvo la amabilidad de recibirme en su despacho, de tocarme este tema que él tiene dentro de su ilusión, dentro de sus proyectos, obviamente teniendo en cuenta que hoy hay muchas cosas en las cuales los mandatarios tienen infinitas preocupaciones por la situación que vive el país, pero también entienden de que no pueden dejar de ver a la sociedad como tal, y me habló profundamente sobre su preocupación de las dificultades sociales que tiene la ciudad, y dentro de esas tiene el interés de hacer una inversión a través de unos eventos masivos, que sería muy y bueno. ahí encontrar también eso que estábamos hablando, cómo se redescubre a través de poder convocar a infinidad de personas, cómo se redescubren también esas dificultades diarias y esas dificultades que le permiten, obviamente, sentir la diferencia que hoy sienten las gentes porque no encuentran quien se preocupe por ellas. Entonces, me encontré con un alcalde
con una motivación social, eso me llamó la atención, un alcalde preocupado por las necesidades de un común y de un común general, sin exclusión de ninguna naturaleza, me llamó la atención. No conocía, sino de nombre, al señor alcalde. Sabía que en algún momento inclusive había practicado nuestro deporte en compañía de su familia, pero me sorprendió, me llegó, me tocó y me puse a sus órdenes, obviamente pensando en la propuesta que él estaba generando y seguramente, si Dios lo permite, en compañía de un grupo de trabajo de la alcaldía y con un grupo de trabajo de gente que le gusta esto, vamos a desarrollar un proyecto que va a ser muy, muy interesante para los miles y miles de practicantes del fútbol de salón o del microfútbol, pero que tiene como fin escudriñar el fondo de todas esas cosas en las que él quiere invertirle a la ciudad. Qué bueno sería, profe, me alegra muchísimo volver al barrio Girardot, la sede natural donde comenzó a crecer esto, al barrio Canelos, a los de Zapamanga, el área metropolitana, Girón. Seguramente que va a ser un proyecto muy interesante y qué mejor que usted, que es un hombre con mucha experiencia, con mucho bagaje y que conoce toda la entraña del microfútbol. Permítame, a mí me gusta llamarlo así. De pronto hay muchas confusiones, sí, el término fútbol de salón, pero como lo conocemos en nuestro país, con el microfútbol. Pero es importante, Fernando, que tengan en cuenta que pues ese es un vehículo. Porque digamos que no es que él pretenda hacerle una inversión para que se haga un torneo, no, pero es una cuota inicial importantísima, de cualquier condición. Es un vehículo en el que se pueden encontrar obviamente algunas condiciones muy importantes que hay que redescubrirle a la ciudad, porque creo que en momentos de tanta dificultad pues es importante tocar un poco la sensibilidad de la gente, ¿no? Y usted dijo un tema muy importante, lo social también, sí, que va a ir de la mano con lo deportivo. Va a ser un proyecto muy interesante. Esa realmente es la intención del alcalde, por lo menos así me lo manifestó. Y bueno, yo gustoso de poder colaborar a través de este deporte que está en el ADN de los barrios de la ciudad, muy gustoso de poderle colaborar en cualquier proyecto que él crea en la que nosotros podamos servirle también a la ciudad. Esperemos que así sea, profesor. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y estaremos muy atentos porque esta casa periodística va a volver a liderar y acompañar este tipo de proyectos para que volvamos otra vez a engrandecer, o mejor, seguir engrandeciendo el microfútbol de nuestra región, de nuestro país, y que salgan muchos John Jairo Pinillas, muchos John Freddy Celis, muchos Edgar Gualdrón y tantos jugadores que han sido importantes en este deporte, profe. Pues además de esa búsqueda, que creo que es ahí donde está la esencia, en esa búsqueda, porque evidentemente cuando los deportes tienen ídolos, pues es evidente que el crecimiento también hace parte y de la mano de eso. Eso está más que demostrado en el deporte. Entonces digamos que esa es algo que dentro de la esencia nuestra tiene que volver a generarse, en donde no nos quedemos pues en lo que ya marcamos como tal en el mundo y en el país. Obviamente, inclusive yo hoy sueño un poco más con que la sede original de la Confederación Panamericana y algunas otras cosas que se están jugando hoy por hoy, pues tenga la sede en la ciudad de Bucaramanga. Qué bueno. Eso es algo que he tomado la decisión, no hacerla en Bogotá, hacerla en Bucaramanga, que obviamente a través de todos estos esfuerzos entre deportistas, medios de comunicación, dirigentes, la liga, la federación colombiana, entre todos, podamos construir, evidentemente luego otra vez darle ese amor, esa entrañez que tiene la gente por nuestro deporte. Y pues para eso también se necesitan algunas motivaciones, que son las que te decía que se han perdido, porque cuando nadie invierte, cuando nadie empuja, pues es muy difícil motivar a la gente. Entonces lo que se ha perdido realmente un poco es la motivación para poder volver a sentirnos que somos el eje natural, la esencia por donde Colombia hoy tiene el lugar que tiene internacionalmente. Bueno, ahí está un hombre que conoce mucho del tema de microfútbol y estarán muy atentos ustedes porque vamos a estar ahí, al pie del cañón, para llevarles paso a paso todo lo que va a ser los proyectos y el crecimiento del microfútbol. Profe, muchas gracias y estaremos muy atentos a todos los proyectos, profe. No, Fernando, a ustedes, a Agronoticias, al canal. Sé que van a ser aliados de cualquier proyecto en el que la comunidad se vea beneficiada. Estoy absolutamente seguro que en ustedes vamos a encontrar unos aliados naturales
Y bueno, seguramente el mundo entero tendrá que volver a hablar de Bucaramanga. Así será. Porque entre todos los bumangueses, los santanderianos, tenemos que intentar que nuestro departamento se vuelva a colocar no solamente en un tema o en dos, sino en muchos temas del país como líderes de una región pujante como la nuestra. Perfecto, profe, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y precisamente hablando de proyectos sociales, vamos a recordar la historia de uno de los niños prodigiosos del ciclismo, 11 años, con una personalidad arrolladora y que pese a su humildad tiene grandes proyectos como escalador. Es uno de sus sueños llegar a ser, dice él, campeón del Tour de Francia. No se pierdan esta historia de vida después de comerciales.